Todos conocemos a Howard Carter como el descubridor de la tumba de Tutankamón. Pero, ¿quién era Howard Carter antes de ese descubrimiento? ¿Y qué lo pasó después? En este nuevo episodio de Los Medjay del Faraón, hablamos de este gran descubrimiento arqueólogo con una perspectiva novedosa. No te dejaría indiferente. Acompáñanos. Los Medjay del Faraón. Un podcast de Badri Harun y Miriam Bueno. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Los Medjay del Faraón, en el que queremos hablar un poco sobre la figura del descubridor de la tumba de Tutankamón, Howard Carter. Carter es mucho más de una tumba en el Valle de los Reyes, ya que cuando descubrió el enterramiento llevaba años trabajando en Egipto. Pero la casualidad jugó gran parte en la vida de Carter, tanto personal como su carrera profesional. No te equivoques pensando que Carter trabajó toda su vida como egiptólogo y arqueólogo, sino que en los inicios era un simple dibujante, porque su padre, Samuel Carter, era un importante artista en Inglaterra y todos sus hijos aprendieron a dibujar, especializándose Howard en la copia de pinturas y relieves en Egipto que servirían para documentar las excavaciones. Miriam, la casualidad que estamos hablando en su vida viene de la palabra sus hijos, del padre, los hijos del padre. Howard Carter tenía 10 hermanos, eran 11 hijos, y Madre. Carter fue el último de los 11. ¿Cómo podía recordar el padre los nombres de los 11? ¿Y cómo había elegido una familia de coleccionistas muy importantes de arte egipcio en Inglaterra? Se llaman los Amrest. ¿Cómo eligieron a este último hijo para que estudiara y dibujara sus colecciones? Además, los mismos le presentaron a un egiptólogo muy importante, Percy Newbery. Este Percy Newbery trabajaba en el Egypt Exploration Fund, que le hemos hablado antes, cuando hemos hablado de Amelia Edward. Sí, porque Amelia Edwards fue una de las cofundadoras de esa Egypt Exploration Fund para la que Carter trabajará en las tumbas de Beni Hassan, pero también documentará el yacimiento de Tel el Amarna, donde trabajó con Flinders Petrie, excavando tanto la ciudad como el palacio real. Menia y Talamarna, yo no puedo olvidar la impresión de nuestros grupos cuando les llevamos allá y ven el palacio y ven las tumbas y ven esos monumentos tan lejanos del paseo turístico normal. Impresionante, estamos siempre solos en Sí. la montaña, en el desierto, con las ruinas. Sí, sí, ya sabes que además visitar el Egipto Medio es una de las cosas que más me gustan de los viajes que hacemos juntos, Mm, que compartimos. Y me Exacto. encanta ver todos esos sitios, como tú decías, casi sin gente, sin la aglomeración que hay en otros lugares, como por ejemplo el templo de Edfu, que es un poco Edfu. también agobio y de repente llegas a Tel el Amarna o a Beni Hassan y no hay nadie, lo tenemos para nosotros solos. Pero volvamos al tema del podcast, que nos vamos por Regresamos las acá, ramas. regresamos acá. Carter documentó los relieves en los templos de Hatshepsut en Der el-Bahari y trabajó con un egiptólogo, se llama Edward Naville, que también alabó el trabajo de Carter y lo detallista que era como dibujante. Y es que trabajando con personas como Nabil, Newberry, Petrie, que hemos mencionado, Carter pasaría de ser un simple dibujante a un arqueólogo, aunque no tuviera una formación académica como tal. Teniendo en cuenta además que su famoso paisano Petrie, cuando hizo uso de sus servicios, opinó de Carter que no le veía talento de arqueólogo, pero sí de pintor. La casualidad, como hemos hablado, pero llama la atención también el papel que jugó la política al lado de la casualidad en la vida de Howard Carter, porque en el 1899 pasa algo muy raro. Se nombra a Carter como inspector de los monumentos del Alto Egipto, teniendo solamente 25 años. Y parece que Britania lo había presentado a este cargo con prisa,
con el miedo de que Francia se ponga un candidato francés. Eso cuando Bretaña y Francia tenían ese conflicto sobre los monumentos en Egipto, los cargos y que nieva más. Sí, sí, están los dos ahí, en lo de adueñarse de cosas. Pero otro egiptólogo con el que se relacionó Carter fue con Maspero. Volvemos a un Perdona, francés. ¿cómo lo pronuncias? Maspero, Maspero. claro. Aquí lo pronunciamos Maspiro. 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 Ya puedes ir al centro, cerca de la Plaza Tahrir, y preguntar a la gente, ¿dónde está Maspiro? Te van a decir, allá. Pero si Pero pregunto por Maspiro, Maspero, no, no, nadie te va. cosas de Egipto. Pues Maspiro, Maspiro. Maspiro. Mm, no, no. Pues con este Maspiro se relacionó Carter, pues se convirtió en su persona de confianza cuando fue nombrado director general de excavaciones y antigüedades de Egipto como sucesor de Mariette. Otra vez, la política y la casualidad jugó papel de que Carter en el 1904 se nombró como inspector de los monumentos del Bajo Egipto. Pero la política lo obligó que un año después tenga un conflicto que lo obliga a renunciar a este cargo. Pero contemos este conflicto. Cuéntalo. Estando en Sácara, Carter echó fuera del recinto a unos turistas franceses cuando Ujú. maltrataron a los trabajadores egipcios porque no querían pagar las entradas y además se sentían o se creían superiores a estos trabajadores. El mismo Carter lo contará así al cónsul británico. Lamento mucho informarle de que un feo altercado ha tenido lugar hoy en Sácara, con 15 turistas franceses que estaban en estado de ebriedad. La causa del conflicto se inició por el trato brusco tanto a mis inspectores como a los gafires. Un gafir, para quien no lo sepa, es uno de los vigilantes de los sitios arqueológicos en Egipto, que además en ocasiones son los que te abren ciertos espacios como por ejemplo las tumbas. Esos turistas se quejaron al consulado francés, que transmitió la queja al Lord británico Cromer, que quiso obligar a Carter a pedir disculpas de los franceses. Algo se puede relacionarlo otra vez con la política porque justo antes de este accidente de Sácara, Francia e Inglaterra tuvieron un acuerdo, se llamaba Entente Cordial, sobre los países conquistados por ambos. Tras este conflicto, Carter se retirará a Luxor, donde hará de guía y comerciará con láminas dibujadas y antigüedades varias. Newberry le presentaría a un egiptólogo muy importante, el americano Theodore Davis, quien tenía la concesión de excavar en el Valle de los Reyes, y quien también anunció que ya no quedaba nada para descubrir en el Valle de los Reyes, algo que Belzoni, el italiano, también lo dijo 100 años antes. Si ellos supieran. Y aquí regresa la casualidad a jugar un papel importante en la vida de Carter cuando llega Lord Carnarvon a Luxor y en uno de los momentos en los que buscaba yacimientos para excavar en 1914, Theodore Davis renunció a la concesión que hemos mencionado del Valle de los Reyes y nuestra pareja, Carter y Carnarvon, se hizo con esa concesión. El tema que pasaron varias campanas y no encontraron nada de relevante, como confirmaron los americanos y Belzoni antes. De hecho, Carnarvon le dijo a Carter que ya no iba a financiar la excavación, pero Carter le insistió e incluso dijo que si tenía que hacerlo pagaría él mismo la campaña, algo que Carnarvon rechazó totalmente. Pero es cierto que Carter tenía que estar muy seguro de encontrar algo o ser muy cabezón, porque no es normal empeñarse de esa manera en algo. Creo que era más cabezón que seguro, porque desesperadamente Carter hizo lo que ningún arqueólogo se atrevía a hacer. ¿Sabes qué es? ¿El qué? Destruir las ruinas de las casas de adobe de los trabajadores de la tumba del rey Ramsés VI para excavar por debajo de ellas. Quitó
un monumento de 3000 años para buscar por abajo. Pero, por su buena suerte, apareció el primer peldaño de las escaleras de la tumba de Tutankamón en el 4 de noviembre de 1922. Un momento, a ver, seamos conscientes de lo que estamos contando ahora mismo. Carter quitó unos restos arqueológicos de 3000 años de antigüedad para buscar algo por debajo sin tener la Ujú. certeza de que encontraría algo ahí mismo. Ninguna. ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera encontrado la tumba de Tutankamón? Eso sí nos indica cómo se trataban a nuestros monumentos hasta principios del siglo XX. Cada quien que tenga un poder, que haga lo que da la gana. No mucha gente sabe que aunque Howard Carter descubrió la entrada a la tumba de Tutankamón el 4 de noviembre de 1922, no abrió la cámara del sarcófago antes de febrero de 1923. La famosa frase histórica, aquella de "veo cosas maravillosas", tuvo Ujú. lugar de hecho 22 días después del descubrimiento, cuando el 26 de noviembre de 1922 realizó un pequeño orificio en la puerta y se asomó usando una vela para ver el interior. Miriam, de verdad, vaya paciencia o control, o no sé qué le puedo llamar, que esperen 3 meses para entrar al interior de la tumba. Si fuera yo, debía de haberlo abierto la tumba, no pensar en el tema de ventilarla y no respirar un aire estancado de 3000 años y meterme al fondo enseguida, llegar a lo más profundo. Sí, sí, no, no me extraña. Por otro lado, la magnitud de estos hallazgos, de todo lo que encontraron dentro de la tumba, les llevó casi una década de catalogación y documentación. Y los objetos, las piezas que encontraron fueron trasladadas al Museo Egipcio del Cairo. Hay que mencionar también que no era habitual esa catalogación, esa documentación que se hizo en el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, y eso debemos agradecérselo a Carter y a su equipo. Pero hay que también mencionar que ese descubrimiento atrajo la atención mundial, a pesar que Lord Carnarvon vendió la exclusiva al periódico The Times, provocando el descontento del resto de la prensa, mundial y nacional. The Times le pagaría 5.000 libras por contar la historia y además Ujú. le entregaría el 75% de los beneficios por la venta de los textos y las fotografías a otras publicaciones. Una barbaridad. El tema que Carter y Carnarvon se actuaban como si fuera la tumba una propiedad suya, y hasta que hacían trampas a los otros periódicos. Como el día que la apertura oficial de la Cámara Funeraria, el 17 de febrero del 23, Carter hizo que uno de los obreros, un egipcio, saliera cada poco al exterior para dar informaciones falsas a los medios internacionales que están reunidos. Correcto. Primero el egipcio habló de que habían encontrado 3 momias, luego eran 5, luego 8, y junto al descubrimiento había una estatua enorme de un gato, pero todo era falso. Solo el Times dio las noticias correctas. Esto hizo que los otros periódicos buscaran un tema nuevo para no perder a sus lectores. ¿Sabes qué es? ¿El La qué? maldición de Tutankamón. La famosa. Pero es que además, el 18 de marzo de 1923, Carnarvon viajó de Luxor al Cairo y en una cena con el egiptólogo Alan Gardiner se quejó de un dolor en la cara causado, según dijo él, por una picadura de un mosquito que se le había infectado. Rápidamente, con los ganglios inflamados y con fiebre, Carnarvon, con 56 años, murió en la habitación de su hotel en la madrugada del 5 de abril. Y la muerte de Carnarvon alimentó esa leyenda de la maldición de Tutankamón. Cuidado. Los Mediai del Faraón. Un podcast de Badri Harun y Miriam Bueno. La manera con la que Carter trató a la tumba como si fuera propiedad personal
causó un sentido de descontento nacional en Egipto, en especial cuando prohibió una visita de las mujeres de unos diplomáticos egipcios a favor de otra visita de mujeres de diplomáticos ingleses, lo que causó que las autoridades de Luxor cierran la tumba y prohíben su entrada en febrero del 24, y prohibir Carter y su equipo de trabajar. Otra vía de difusión del descubrimiento fueron las conferencias que Carter realizó por todo el mundo después de ese conflicto con las autoridades egipcias. El arqueólogo comenzó entonces una gira de conferencias por numerosos países y entre ellas, siendo amigo del duque de Alba, Jacobo Fitzjames Stuart y Falcó, Carter visitó España a finales de 1924 y concretamente los días 24 y 26 de noviembre de ese año dio 2 conferencias en Madrid. Creo que cambiaron la sala de reuniones del 24 en el 26 porque en el 24 no había espacio para todo el mundo y lo pusieron en una sala más grande en el 26. Fue todo un Pero éxito. no mucha gente sabe que su cena con el rey Alfonso XIII le permitió recuperar su permiso para trabajar en Egipto. El rey español medió con la diplomacia egipcia gracias a rey Fuad. Sí, según he leído, la Casa de Alba conserva el telegrama de la Embajada Española en el Cairo en el que se dice: arreglado asunto Carter, Valle de los Reyes. Carter autorizado continuación trabajos en buenas condiciones. Ruego le comunique grata noticia. Pero no eran solamente las conferencias que Carter hizo, sino también aprovechó el aumento de la demanda de antigüedades egipcias después del descubrimiento de la tumba y siguió comerciando con ellas, una actividad que llevaba mucho tiempo haciendo. Pero después de hacer este repaso de los acontecimientos, quiero que hablemos de otra cosa. Sí. Aunque salpicado de algunos títulos honoríficos en diversas partes del mundo, Carter no recibió ningún honor real o académico en Reino Unido y fue curiosamente rechazado por muchos de sus colegas en los círculos egiptológicos. Una investigadora en el Instituto Griffiths, se llama Rosnow, dice: me llamó la atención que mucha gente parece sentir que no fue bien tratado por el público británico, o quizás por las clases altas. Mi impresión es que la sociedad británica era muy clasista en esta época, y Carter claramente no pertenecía a las clases altas. La vida del solitario egiptólogo fue un triste éxito. Es probable que el malestar de Carter en sus últimos años se viera agravado por una enfermedad. Probablemente se cree que era un linfoma de Hodgkin, lo que acabó dejándole postrado en la cama y murió finalmente el 2 de marzo de 1939 en su piso de Londres a los 64 años. Un éxito triste. Un éxito triste, la frase que acabas de decir, o triste éxito, me dolió mucho al leerlo en nuestro guión hablando del maltratamiento que se la hacía de una manera u otra a la figura de Carter en su propio país. Sí, tienes razón, porque hay incluso una gran egiptóloga como Miriam Seco que le dedica un libro entero junto con Babón a las visitas de Carter a España y nos sorprende que incluso habiendo eso no haya una plaza o una estatua dedicada a Carter en su tierra natal. Pero es curioso también que cuando se hable del descubrimiento de la tumba de Tutankamón no se mencione generalmente a otros egiptólogos relevantes que tampoco recibieron el reconocimiento que se merecen, como es por ejemplo Arthur Mace, el egiptólogo que trabajó en la catalogación de los objetos de la tumba. Tampoco se menciona nada de los egipcios que participaron, como el capitán egipcio Rais Ahmed Guerriar o Gad Hassan,
que fueron fundamentales en el tema del descubrimiento y del mantenimiento de la protección de la tumba en cuanto en el tiempo de Carter que no estaba. Y hay cartas de Raiz Ahmed mandándola para Carter a decirle que todo está listo, la tumba estaba segura, todo está bien, y va todo el tiempo pendiente de Carter y pendiente del trabajo, pero nadie recuerda de él. Sí, o como cuando no se menciona la historia aquella del famoso niño aguador, que se le llama de esa manera, cuando los Abderrasul, que era su familia, son grandes conocidos de la egiptología. No, la historia de Abderrasul es otra cosa totalmente distinta, porque Abderrasul fue un niño de 10, 12 años trabajando con su familia para llevar agua para los trabajadores, y dicen que él quien vio el primer peldaño, él quien descubrió la tumba, no Howard Carter mismo. De hecho, en una de las entrevistas con Howard Carter, cuando le preguntan sobre la maldición de los faraones, dijo que, o la maldición de Tutankamón, dijo que no va a tocar a mí, va a tocar al niño o va a tocar al burro que llevaba el agua con el niño. Pero, Miriam, esta familia, si visitamos su casa, es algo muy curioso porque tienen una tradición familiar muy, muy extraña. ¿Sabes qué es? Cuéntame, Eh, el fotógrafo, ¿cómo se llamaba el fotógrafo de Carter? Barton. Martin. Hizo una foto del niño llevando el collar de Howard Carter. Y tenemos al mismo niño de mayor, a los 70 o algo, llevando su foto de pequeño. El hijo de mayor tiene una foto, llevando la foto de el padre, llevando la foto de él como niño. El nieto de mayor tiene una foto, llevando la foto del padre, llevando la foto del abuelo, llevando la foto de su propio niño. Y lo tienen como una tradición familiar por toda la pared. Y tenemos la pared así, metafoto. Sí, 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 es la foto de la foto de la foto de la foto. Esta es. Tenemos que ir en un viaje a ver la foto de la foto de la foto de la foto de los Abderrasul. Ya, vamos en marzo. Perfecto. Los Mediai del Faraón. Un podcast de Badri Harun y Miriam Bueno. Para terminar el podcast o este episodio del podcast, quiero que hablemos de otra cosa. ¿Qué pasa si Carter no lo descubrió todo de la tumba de Tutankamón? ¿Y qué Ujú. pasaría si hubiera que destruir parte de esa tumba para saberlo? Estás refiriendo a lo que tenemos pendiente del tema de la teoría de Nicholas Reeves, Sí, ¿verdad? sí, Sí, me refiero a cuéntame. esa teoría que dice que detrás de una de las paredes de la tumba de Tutankamón hay algo más. Podría estar incluso el enterramiento de Nefertiti. Hace unos años, para quien no sepa de qué estamos hablando, se escanearon las paredes de la tumba de Tutankamón y se vio que podría haber espacios de aire, incluso material orgánico, detrás de una de las paredes, lo que nos hablaría de la existencia de al menos otra cámara en la tumba que podría incluso estar intacta. Pero esos escaneos se le encargaron a otro equipo de arqueólogos que determinaron que eso no era así y por atrás no había nada. Sería por evitar el dilema de si tirar o no tirar la pared de la tumba de Tutankamón. Es que es lo que decíamos antes. ¿Qué hubiera pasado si Carter destruye las casas de los trabajadores y luego no encuentra nada? ¿Y qué pasa si confirmamos mediante un escáner que hay algo detrás de esa pared? ¿La Mm. destruimos? Miriam, estás llevándonos para meternos en un jardín que no debemos de meternos ahora, porque eso lo vamos a dedicar a la segunda temporada de Los Mellad del Faraón, porque la primera, si lo dedicamos, no nos permitirán a seguirlo, por favor. Porque Vamos a evitar la censura. hay cosas que se ponga en la manga del mago para que se saca en el momento adecuado.
Ahí lo Si dejamos. hay a una tumba, la pregunta es, ¿será adecuado para Egipto sacarlo ahora, descubrirlo ahora, o mejor dejarlo tapado y descubrirlo en el momento adecuado? Ya, mejor que dedicamos un episodio en la segunda temporada de Los Medjay del Faraón y no meternos en ese jardín para que nos permitan seguir en esta temporada, por favor. Sí, A me todos los parece bien. Medjay, por favor, olvidáis lo que hemos hablado ahora de la política y nos vemos en el próximo episodio de Los Medjay del Faraón, si nos permiten seguir. Hasta el próximo episodio.